Hola, vamos a compartir hoy día el texto que está en Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10 y allí se cuenta la historia de Zaqueo. ¿Todos conocemos la historia de Zaqueo? Sí, y el que no la conocía ya la leyó al hacer su devocional hoy. Y es una historia bastante corta y que encierra una, una enseñanza importante para nosotros hoy. ¿Cuál será esa? Oremos. Señor, gracias por siempre ponernos alrededor de tu palabra. Gracias por declararnos todas las cosas por medio de Cristo en tu palabra, porque nada nos falta, porque todo podemos encontrar en ella para nuestra vida, para nuestras necesidades, para nuestro gozo. Queremos seguir investigando, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir gozándonos de tu verdad cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Hasta aquí la historia tenemos un personaje que se llama Zaqueo, que no era cualquier persona. Uno dice, era un publicano. Sí, era un publicano. Era rico. Sí, era rico. Pero fíjate, no dice que era un publicano, dice que era el jefe de ellos. O sea, si hay alguien que tenía poder, era él. O sea, no solo era rico, sino que además era un hombre tremendamente poderoso, porque tenía todo, a toda Roma, todo el imperio romano a su favor, porque recordemos que lo que hacían los publicanos era cobrar impuestos a la gente para el imperio romano. Los judíos por eso lo consideraban traidores y una serie de cosas más. Pero él era el jefe, no era cualquiera. Era chiquito, pero poderoso. ¿Sí? Y dice después, bueno, sabía algo de Jesús, quería ver quién era, y se tuvo que subir a un árbol porque no podía verlo. Estamos en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y en estos versículos tenemos otra cosa interesante, que el Señor cuando habla, habla con más poder. Si uno se fija, lo que él dice es lo justo y lo preciso, pero con mucho poder. Lo que él dice toca el corazón de este hombre para que lo reciba en su casa. ¿Cómo? Con gozo. Partió queriendo saber quién era y termina con gozo. Qué increíble. Hasta aquí ya la historia es como, wow, es inmenso no solo el poder de Dios, sino que cómo el Señor obra en la vida de las personas. Pero hay más. Versículo 7. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, acerca de Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por este final de la historia, ahora que entendemos que el corazón de Zaqueo fue cambiado para, de ser ese poderoso en favor de Roma, a ser un humilde siervo del Señor. Y qué tremendo cambio, qué precioso cambio, porque ahora Zaqueo tiene vida eterna. Ahora llegó la salvación a su vida. ¿Y quién declara eso? Jesucristo. Yo no sé si en tu Biblia está marcado en rojo las palabras de Jesús, pero es interesante porque es Jesús el que declara la salvación de Zaqueo. ¿Y cómo sabemos que Zaqueo realmente fue salvo? Bueno, porque le creemos al Señor. No, pero hay más. Porque él se arrepintió. Todo aquel que es salvo se arrepiente de sus pecados. Esa es una condición que tiene que estar en la salvación. Nosotros, cuando el Señor nos salvó, nos dimos cuenta de lo pecadores que somos y pedimos perdón por nuestros pecados.
esos mismos pecados que Él pagó en esa cruz para salvarnos. Así es la salvación, y este pasaje lo declara de una forma, de una historia que es bonita, pero que es también muy poderosa en la palabra. Y si bien todos conocemos la historia, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día es eso, las letras rojas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién es el que salva? Jesucristo. De hecho, Jesucristo, si se fijan, en el versículo 9, no habla con Zaqueo. Habla acerca de Zaqueo, pero se lo dice a la gente que está ahí, porque habla de él, como Zaqueo, como de él. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Simiente espiritual de Abraham, hijo en la fe. No cualquier judío era hijo en la fe, les dice a los judíos. Hay hartos detalles que uno puede ir profundizando, pero lo que, como les dije, lo que yo quiero que veamos es esta letra roja, las palabras del Señor. Solo Dios salva, Cristo salva, no otro. ¿Por qué quiero resaltar esto? ¿Cuántas veces hemos orado por familiares nuestros padres, algún hermano, un primo, un sobrino, un hijo incluso, que no cree en Cristo, o que no ha querido hacerlo? ¿Cuántas veces le has predicado? Leemos, yo he hecho lo mismo. Y por lo menos, no sé de tu caso, pero a mí a veces me ha pasado que algunas personas me dicen, ¿saben qué? No quiero escuchar más. Porque a lo mejor ya se lo he dicho 20 veces. Y la pregunta es, ¿y creyeron? Y si se lo digo 30 veces, ¿van a creer? Y la respuesta es, no. No van a creer porque tú se los digas una o más veces. Van a creer porque van a escuchar la palabra de Dios, y Dios, por medio de su Espíritu Santo, en Cristo, va a convertir sus corazones. ¿Quién hace esa obra? El Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Contar esta historia. Hablar el Evangelio. Decir que Cristo murió por los pecados de todos aquellos que hoy día están condenados. Nada más. Y tal vez lo tengamos que decir una sola vez. Es más, incluso podemos decirlo de una forma que no nos gustó como lo dijimos, pudimos haberlo dicho mejor. Y a veces quedamos pensando eso, pucha, podría haberle dicho esta otra cosa en vez de lo que le dije. No importa, Dios obra igual. Y si tú lees el pasaje, ¿qué fue lo que le dijo Jesús al corazón de Zaqueo para que se convirtiera? Piénsalo, porque no está. Lo que Cristo hizo fue cambiar el corazón. Zaqueo conocía la historia de Cristo, por eso quería verlo. Pero leemos también, justo antes, entrando a Jericó, al final del capítulo 18, lo vimos ayer, la historia del ciego, ¿recuerda? Que no, obviamente como era ciego, no podía ver quién era Jesús, pero dice en el 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor tuvo misericordia de él. El corazón es con lo que Dios trabaja. Y nos usa a nosotros para hablar de Cristo. Pero insisto, no tiene por qué ser 8.000 veces. Es más, mientras a veces uno más insiste, al final puede que incluso estemos estorbando la obra de Dios. Suena raro verlo así, ¿no? No es tan raro cuando uno insiste porque es uno el que cree que puede cambiar el corazón de la persona. No, nosotros no somos Dios, Cristo es. Nosotros somos los portadores del mensaje. Y nos cuesta entender eso porque amamos tanto a nuestros seres queridos que queremos que ellos lleguen a Cristo. Pero ¿en dónde tenemos que hacer la fuerza nosotros? En la oración. Tenemos que orar cada día, sin faltar uno, por cada uno de ellos, para que el Señor los salve, porque Él es el que salva. Antes de la historia del ciego, incluso estaba la historia de este hombre principal, o el joven rico, como también se conoce. Y en el 18, capítulo 18, versículo 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él sabía.
Y el Señor le dijo todo. Es más, él conocía la Biblia, ¿sí o no? Todas estas cosas he hecho desde mi juventud, dijo. Pero no creyó. Y él conocía la Escritura, se le había predicado, pero no creyó. En cambio, más adelante en el libro de los Hechos vemos cuando Pablo va a Filipos y ve a una mujer a la orilla del río orando a Dios, y dice que Dios abrió su corazón de esta mujer para que estuviera atenta a todo lo que Pablo decía. Entonces se convirtió. ¿Quién la convirtió? El Señor. Hermanos, yo en este devocional, yo me maravillaba porque es el Señor el que hace la obra. Y nos da este privilegio de llevar este mensaje que es por el cual nosotros vivimos. Y nunca cambiemos esa verdad. Por mucho que querramos que alguien se convierta, Señor, tú eres el que tiene la obra. No tomemos el lugar del Señor ni nos afanemos en lo que no tenemos que afanarnos. Si queremos afanarnos en algo, afanémonos en orar por salvación. Amén. Dios te bendiga.